Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerles en este programa de Onda UNED y la Cátedra de Historia. Hoy con un tema relevantísimo, el tema que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con los pueblos originarios, las comunidades indígenas que sobreviven en Costa Rica. ¿Verdad? Sabemos que Costa Rica tuvo el territorio, digamos que hoy es Costa Rica, tuvo una gran cantidad de pueblos indígenas, muchos de los cuales desaparecieron, lamentablemente. Ok, y es importantísimo saber cuáles pueblos sí subsistieron a todo el proceso de coloniaje, a toda la herida colonial que significó no solamente la conquista, sino la tendencia homogenizadora en la construcción de nuestros estados nacionales. Para ello invitamos a nuestro compañero de la Cátedra de Historia, José Miguel Salas Alvarado. José, ya te estaba cambiando el apellido yo. Con José vamos a conversar sobre este tema. José es un experto realmente en estos temas. Ha transitado, ha caminado los territorios indígenas desde hace muchísimos años atrás. Los conoce en profundidad. Se ha sentado a conversar con personas de diferentes grupos y etnias. Y José, entonces, un poco para hacer ese encuadre, ese contexto general, muchísimas veces cuando se empieza a hablar de temas indígenas, ni siquiera se tiene noción clara de cuáles son esos espacios geográficos que cubren cada uno de los grupos indígenas que existen todavía en Costa Rica, cómo se organizaron y se organizan política y socialmente. Entonces, para nosotros hoy es un gusto tenerte a vos con este tema. Bueno, no, muchas gracias. Yo pues encantado, ¿verdad? Cuando se presenta la oportunidad de conversar un ratito entre nosotros, ¿verdad? Y más de estos temas, ¿verdad? Y de estas comunidades que yo sé que también usted ha recorrido bastante, ¿verdad? También por ahí ha investigado muchísimo. Entonces, pues aquí estamos para dar el granito de arena, ¿verdad? En esta discusión y sobre todo en la reflexión que se pueda hacer al final sobre las situaciones de estas comunidades, ¿verdad? Sobre todo en el contexto actual. Claro que sí, te comparto la presentación que nos trajiste con ese propósito para que puedas entonces contarnos un poco sobre esto. Sí, bueno, como dice la presentación, son 3 aspectos principales: ubicación, características y desafíos, ¿verdad? Vamos a hacer una visión muy general, ya que son pues 8 grandes grupos, ¿verdad? 8 grandes comunidades divididas en 24 territorios. Y a partir de análisis de mapas, vamos a ir haciendo como una descripción general. Ahí voy a sacar un poquillo al profesor de estudios sociales, ¿verdad? Para ir viendo detalladamente mapa por mapa y viendo un poco cómo influye la geografía y la relación con la naturaleza en el establecimiento de estos territorios, ¿verdad? Y todo este proceso de coloniaje que mencionaba usted, cómo eso también influye en el territorio, ¿verdad? En la composición del territorio que se fue delimitando, ¿verdad? Y que aún sigue, pues, en algunos casos en proceso de construcción o de reclamo por parte de comunidades que reclaman lo que legítimamente y legalmente es de ellos, como lo vemos en la imagen de aquí de Sergio Rojas, que pues con él empezamos y creo que con él vamos a terminar también. Ok, en este mapita tenemos la ubicación geográfica de los 24 comunidades, ¿verdad? Los 24 territorios de las diferentes comunidades indígenas. Algunas están un poquito más dispersas y otras, como las vemos acá, en la zona de la provincia de Limón, Cartago y la parte de la zona sur de Punta Arenas, están un poquito más unidas, ¿verdad? Entonces, tenemos en la provincia de Guanacaste el territorio de Matambú,
en la provincia de Alajuela, aquí en el norte, lo que es el territorio de Guatuso. En la provincia de San José tenemos 2 territorios acá, el de Quitiricí y Zapatón, y un territorio Cabécar, que es el de Chinaquichá, en Pérez Celedón. Luego en esta región de acá, en la zona sur, ¿verdad? En esta zona de Costa Rica, cercano al cantón de Buenos Aires, tenemos los territorios Boruca, el territorio Terrabá de la población Teribia acá, ¿verdad? Del pueblo Ororan. Estas 3 están por acá juntas. Luego tenemos los territorios Noves, que acá pues en el mapa sale como Guaymíes, pero son todos estos territorios de acá. Esos territorios también hay que indicar que son transfronterizos, ¿verdad? Porque el territorio indígena existía antes del establecimiento de las fronteras entre Costa Rica y Panamá, además que políticamente Costa Rica perdió parte del territorio respecto a Panamá después de la Guerra de Coto en 1920. El territorio más extenso que tenemos es el de la población Cabécar, ¿verdad? Abarca principalmente la zona de la cordillera de Talamanca, compartido por las provincias de Limón, Cartago, y un poco la parte montañosa de Punta Arenas, igual que la población bribri. Aquí tenemos el mapa de Costa Rica. Si nosotros comparamos un mapa con el otro, entonces vemos que estas poblaciones, principalmente las más numerosas, están asentadas en las vertientes de la cordillera de Talamanca, ¿verdad? En la vertiente atlántica y en la vertiente pacífica. Esas comunidades se pueden dividir en las zonas, por ejemplo, de Baja Talamanca y la Alta Talamanca. La Baja Talamanca está recorrida principalmente por los afluentes del río Zixaola, que está por este sector, que divide a Costa Rica de Panamá, y está dividido por 5 grandes afluentes. De hecho, los podemos poner como si fueran una mano, ¿verdad? Entonces, el afluente que viene de Panamá sería el río Yorquín. Luego tenemos los ríos Telire, Cuen, Lari y Urén, que vienen de la parte alta de la cordillera de Talamanca. De hecho, el río Telire viene inclusive desde las partes altas del Cerro Chirripó, y finalmente van desembocando en lo que sería el río Telire, ¿verdad? Que está la comunidad de Suretka, que es un puerto muy importante para el intercambio de productos, y finalmente hacia el río Zixaola. Estos ríos son muy importantes también para el desarrollo de las actividades económicas que ellos van desarrollando, ¿verdad? Principalmente agricultura de subsistencia, o también producción agrícola para exportación, en el caso de la plantación de banano, que vamos a ver también más adelante. Propiamente, en el caso de los chorotegas, los ubicamos acá en un territorio pequeñito que está aquí en Matambú. Es importante también mencionar que la región chorotega, antes de todo ese proceso de colonización, pertenecía a una región arqueológica llamada la Gran Nicoya. Entonces, esta comunidad en particular tiene características comunes del área mesoamericana, ¿verdad? Que se extendía desde Nicoya, por todo el Pacífico de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, hasta llegar a México. Y en el caso propiamente de la región acá más cercana a nosotros, pues tenemos la región arqueológica de la Gran Nicoya, ¿verdad? Que abarca la península de Nicoya, así como la región circundante, litoral del lago de Nicaragua, ¿verdad? Incluyendo algunas regiones como, por ejemplo, Managua, Granada, León, hasta llegar al Golfo de Fonseca aquí en Honduras, ¿verdad? Entonces, estas comunidades, previo a la colonia, pues tenían una importante comunicación, ¿verdad? Influencias culturales en cuanto a costumbres, en cuanto a la alimentación, ¿verdad? A su cosmovisión también, con otros pueblos chorotegas en la región de lo que hoy es Nicaragua, o con otros pueblos como los nicaraos. Aquí tenemos la ubicación con datos de su extensión, ¿verdad? En el caso de la provincia de Guanacaste, ¿verdad? Abarca los territorios de
o los cantones más bien de Ojancha y de Nicoya, y asimismo el distrito de Ojancha. Tiene una extensión de 1.710 hectáreas y fue creado mediante decreto el 2 de junio de 1980, ¿verdad? Entonces, el día de ayer se cumplía pues esa conmemoración y está compuesto por las localidades de Matambú, Matambuguito y Hondores. Esta comunidad en particular perdió su lengua, ¿verdad? No existe más esta lengua, ya se dejó de practicar hace bastante tiempo, pero sigue manteniendo algunos rasgos culturales, sobre todo lo que es la fabricación de cerámica policromada, y algunos rasgos culturales se mantienen estableciendo un sincretismo con la religión católica. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen festividades donde pues se le da culto a la Virgen de Guadalupe, pero se practican ciertos cierto sincretismo con actividades ancestrales, ¿verdad? Por ejemplo, el guardar el agua junto con una persona, junto con el difunto durante cierta cantidad de tiempo, porque el espíritu de esa persona pues podía tener sed y buscaría tomar el agua, ¿verdad? Es un territorio, como ya dijimos, muy pequeño. También es importante tomar en cuenta que esta región durante el proceso de conquista y colonización pues fue muy utilizado como parte de las rutas de los conquistadores, ¿verdad? Por ahí tenemos, por ejemplo, la fundación de una ciudad que no perduró mucho, pero que se desarrolló justamente cerca de esta zona, que fue Villa Bruselas. Entonces, pues lo que quedó fue una región muy, muy pequeña. Luego nos movemos hacia el norte del país. Aquí tenemos la población Malecu, ¿verdad? Acá en el territorio de Guatuso. Antes de la colonización, este territorio era mucho más grande de lo que es ahora. Dice que limitaba el volcán Rincón de la Vieja al norte, al oeste con el río Celeste y al sur con el volcán Arenal. Si nosotros observamos el mapa que está arriba a la derecha, vemos el volcán Arenal hacia el sureste del mapa, ¿verdad? Cerca donde ahora está el embalse del Arenal, y si nos movemos un poquito más hacia la izquierda, vemos al volcán Tenorio. Ahí es donde nace el río Celeste. El río Celeste tiene ese nombre por el efecto óptico que se da a través o a partir de los químicos que tiene pues las aguas que nacen de este volcán. Entonces vemos aquí el volcán Tenorio, el Miravalles, y finalmente está el complejo del macizo Rincón de la Vieja, compuesto por varios cráteres. Entonces el territorio era bastante más grande. Producto del proceso de colonización y sobre todo un proceso de explotación de la población indígena por parte de explotadores de hule que venían de lo que era Nicaragua, el territorio fue ocupado por personas no indígenas o muchas personas indígenas. Para salvar su vida tenían que huir o bien eran capturados para ponerlos a trabajar en estas plantaciones, y pasó de tener un territorio bastante extenso, donde podría inclusive llegar a regiones cercanas a lo que hoy es Tilarán, que está al otro lado del lago del Arenal, a tener únicamente 3 palenques, ¿verdad? Que serían el palenque Margarita, el Tonjibe y el Sol, ¿verdad? Tiene una extensión de 2.994 hectáreas en la provincia de Alajuela y está distribuido entre los 2 cantones de Guatuso, principalmente, y San Carlos, donde está el distrito de Venado. Para ellos, el río era muy importante. De hecho, la comunidad está bañada por algunos ríos importantes, como el río Frío, que desemboca en el lago de Nicaragua, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la cosmovisión de ellos. Después tenemos los huetares. Los huetares eran una población muy importante antes de la llegada de los españoles. De hecho, se cree que ese nombre huetar fue atribuido por los mismos españoles por el nombre de un cacique, y pues estaban ubicados pues en varias partes, ¿verdad? En grandes cacicazgos, que era lo que hablaba Soledad al inicio,
y pues de esos territorios lo que queda como territorio actualmente son las comunidades de Kitibrisí en el cantón de Mora, en el distrito de Guayao. Eso, para que se ubiquen un poco territorialmente, está de camino, digamos, entre Ciudad Colón y Puriscal, ¿verdad? Casi que justo a la mitad. Usted para llegar a Puriscal tiene que manejar, ¿verdad? Por Ciudad Colón, atravesar y cruzar una montaña. A la mitad de esa montaña más o menos está lo que se llama el Alto de Kitibrisí. Tiene más o menos unas 2.660 hectáreas y fue creado en 1979, mientras que Zapatón está en el cantón de Puriscal, en el distrito de Jaris. Esto está camino hacia lo que es la zona cercana a Turruares, a Parrita, ¿verdad? Por un camino rural. Y aquí también encontramos algunos elementos importantes como ríos, como la Catarata del Rey, pero propiamente esta comunidad sí perdió su lengua y se mantienen pues algunos rasgos muy leves de lo que fue este grupo étnico. Lo que sí tenemos mucho incorporado dentro del idioma son vocablos de origen huetar que todavía se utilizan en algunos, en nuestro diario convivir o en nuestro lenguaje en Costa Rica. Aquí tenemos la ubicación propiamente, ¿verdad? Aquí tenemos las comunidades de Zapatón y la comunidad de Kitibrisí en Mora. Ahora vamos a hablar de la zona sur, ¿ok? Para hablar de la región sur hay que hablar de migraciones, ¿ok? Algunas de las poblaciones indígenas que habitan en este territorio ocuparon esta zona porque tuvieron que verse desplazadas, ya sea por conflictos con otras comunidades o por verse desplazadas por el tema del colonialismo. Entonces, por ejemplo, en la población térraba, muy probablemente haya tenido que emigrar cerca de Bahía Almirante, que esto está por acá, más o menos, donde está la costa de este golfo, en lo que es Bocas del Toro, y se tuvieron que desplazar hacia territorio de lo que hoy es Costa Rica. Insisto con este punto, recordemos que esta frontera que estamos viendo acá entre Costa Rica y Panamá, eso fue algo hecho desde la capital, ¿verdad? Con criterios políticos y además desarrollado después de una guerra que sostuvo Costa Rica, primero con la Gran Colombia y luego con Panamá. Entonces, todo este territorio que es de Bocas del Toro, ¿verdad? Actualmente de Panamá, pues en algún momento perteneció políticamente a Costa Rica. Entonces, no es extraño que algunas comunidades indígenas tengan población tanto en Costa Rica como en Panamá. ¿Ok? Ahora vamos a ver el mapa un poquito más de cerca. Ok, si ustedes ven este mapita acá arriba a la derecha, ven que aquí dice río Teribe. Entonces, este río Teribe, muy probablemente la población Broran o Terraban haya venido desde esta región, ¿verdad? Desde el río Teribe y cercanos a esta zona de Almirante y hayan tenido que desplazarse hacia lo que es propiamente la región de la zona sur de Costa Rica. En el caso propiamente de los térrabas, está ubicada en el cantón de Buenos Aires, en distritos como Potrero Grande, Boruca y Pilas. Tiene una extensión de 9.355 hectáreas. La mayor parte del territorio es de los no indígenas. De hecho, también vamos a hablar un poco del caso de Jerry Rivera y de Pablo Cíbar, que ellos son de la etnia o de la comunidad Broran, ¿verdad? Del territorio térraba, y es una problemática muy, 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 muy fuerte sobre todo en el cantón de Buenos Aires, de Punta Arenas. Localidades importantes: San Antonio, San Cristóbal, Paso Real, Vijagual, El Ceibo, La Sabana y Santa Teresita. Por ejemplo, para que nos ubiquemos, Paso Real es el cruce que usted toma en la carretera interamericana cerca del Río Grande de Terraba, justamente para ingresar
a la carretera que nos lleva hacia estas zonas. Ok, acá observemos un momentito el mapa que tenemos acá. Vean estos que están acá, donde dice Terraba, que está de color azul, y luego tenemos los territorios Bruncas o Borucas, ¿verdad? El territorio Boruca, que es este que está aquí, de color verde, y el territorio de Rey Curré o Jimba Curré, que está aquí como de color beige, ¿ok? Esto sería el territorio Boruca del Valle del Diquís. Territorio pues está dividido en dos poblaciones, Boruca y Rey Curré, en también Buenos Aires de Punta Arenas. Estos territorios tienen 12.470 y 10.620 hectáreas. Y aquí tenemos pues algunas de las localidades. Otra problemática que había en esta región, que también vamos a mencionar un poco más adelante, y tiene mucha relevancia a propósito de las discusiones que hay hoy en la Asamblea Legislativa, es con el tema de los proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Ahí tenemos pues una fuente de agua inmensa, que es el Río Grande de Terraba, que tiene un elemento muy importante como medio de transporte, como medio de vida también, y que además tiene un carácter ritual y sagrado muy importante para estas comunidades, y puede llegar a ser motivo de disputa. Finalmente, en la zona sur tenemos a las comunidades Nove Buglé. ¿Ok? Entonces, estas las vemos un poquitito más dispersas. Estas comunidades están pues repartidas por diferentes regiones, por ejemplo, en Cotobruz y en Osa. Aquí tenemos el territorio Nove de Cotobruz, que es este que está acá, ¿verdad? Esto estaría relativamente cerca de Ciudad Neyli. Luego tenemos el territorio de Altos de San Antonio y de Abrojo Montezuma. Esta zona que tenemos acá, justo pegando con Panamá, esta zona es un poquito más montañosa. Si nosotros observamos el mapa de Costa Rica, pues ahí detallamos un poquito la topografía del territorio. Y finalmente tenemos el caso del pueblo de Osa, que está acá, ¿verdad? Dentro de la península, y el pueblo de Conteburica, que está acá, ¿verdad? Justo en la parte de la península de Burica, acá, que comparten Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Del otro lado acá estaría Puerto Armuelles, para que nos ubiquemos. Y luego vamos con la comunidad más extensa de todas, ¿verdad? Ellos han mantenido su lengua, los noes también, valga aclararlo también. Los cabécares están a lo largo de la cordillera de Talamanca y comparten muchos elementos con la población bribri. Ahora lo vamos a detallar también. Entonces, los territorios cabécares serían Alto Chirripó, Nariaguari, Bajo Chirripó, Talamanca Cabécar, Telire, Tainí, China Quichá y Ujarrás. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos hacer como una división acá desde esta porción que se ve aquí de color celeste. Esto sería el Talamanca Cabécar, ¿verdad? Esta porción celeste de acá, y aquí esta de color como moradito acá sería Ujarrás. De aquí hacemos una línea como en diagonal hacia el noroeste. Todos estos territorios que están acá son de población cabécar. Eso incluye las provincias de Limón, la provincia de Cartago, ¿verdad? Sobre todo lo que es la parte de la Suiza de Turrialba. Tenemos un territorio dentro de Pérez, justamente acá con Buenos Aires, donde está el río Convento, y el territorio de Ujarrás. Aquí los vemos un poquito más en detalle, ¿verdad? Algunos son un poquito más dispersos, y las poblaciones de Alto Chirripó, pues que ahí son, para llegar allá, pues sí son o varios días de camino o en helicóptero, ¿verdad? Porque las condiciones de los caminos para llegar a la Alta Talamanca es un poco complicado.
Y aquí tenemos los territorios que ubicamos en la zona sur, ¿verdad? Que sería en Chinaquichá y en Ujarrás, que también presentan esta problemática de la ocupación por personas no indígenas. Y finalmente vamos a mencionar a los bribris, ¿verdad? Que es otra población bastante numerosa, donde encontramos el territorio de Talamanca bribri, que sería este que sale acá como de color papaya, ¿verdad? O anaranjadito que está por acá. Y uno que es muy problemático es el territorio de Quecoldicocles, porque si usted va a la zona de Puerto Viejo, pues ahí como que mucha... se ve mucha posesión de la tierra, no solo ya únicamente de no indígenas, sino de personas extranjeras, ¿verdad? Hay un proceso de gentrificación muy, muy, muy fuerte y pues este territorio es, ¿verdad?, de muchísima atracción turística. Y si nos movemos al otro lado de la cordillera, tenemos el territorio de Salitre, que está acá en el mapa de color amarillo, que lo vemos por acá, y el de Cabagra, que está en el cantón de Buenos Aires, justamente al sureste de Salitre. José, bueno, qué complejidad, ¿verdad? Geográfica, territorial, que además es ancestral, ¿verdad? Entonces, cabe aquí también hacer como esa caracterización de la cosmogonía, de la cosmovisión de estos pueblos, de sus mitos fundacionales, pero vamos a hacer antes una corta pausa. Les recordamos que este programa lo pueden visionar a través de las redes sociales de Onda UNED y de la Cátedra de Historia. Y ya regresamos. Onda UNED. Acortando distancias. Estamos en un nuevo programa de Onda UNED conversando sobre los pueblos y comunidades indígenas de Costa Rica en su perspectiva histórica, pero también geográfica, también espiritual, también desde su cosmovisión y también desde los grandes desafíos que enfrentan hoy estos territorios. Para ello contamos con la participación de José Salas Alvarado, compañero de la Cátedra de Historia. José, hablábamos entonces de toda la distribución geográfica, ¿verdad? Y ahora tal vez sería interesante entrar en esa conversación de las cosmogonías, de la cosmovisión, de los pueblos indígenas, de sus mitos fundacionales más importantes, de algunas ritualidades que se preservan hasta el día de hoy y que son parte de su patrimonio, ¿verdad? Inmaterial. Claro. Bueno, para empezar, tomar en cuenta que la cosmovisión y la relación entre las comunidades y el medio ambiente está siempre concatenada, ¿verdad? Eso es algo que caracteriza o separa tal vez un poco de la visión occidental, un poco más judeocristiana, si se quiere ver así, de que el ser humano no es soberano sobre la naturaleza, sino que es un elemento más dentro de ella, porque de ella vive, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, ahorita que vamos a hacer esta conversación, ver ciertos elementos comunes, ¿verdad? Entre las diferentes visiones del mundo, la cosmovisión, entre los diferentes rituales, donde pues se le da un carácter sagrado al sol, a la luna, a las aguas, a la lluvia, a alimentos que son especiales, como por ejemplo el maíz, ¿verdad? Que lo vemos pues, en estas comunidades, y no solamente acá en Costa Rica, sino en otras regiones de Mesoamérica, de América Latina en general, porque de ahí propiamente del alimento parte la subsistencia de la vida. Eso como un elemento. Y otro elemento que también es importante es que a partir de esta cosmovisión se toma un sentido de comunidad, ¿verdad? Que es algo muy, muy, muy importante, porque permite, pues, vamos a ver, a pesar de toda la situación de resistencia que ellos han tenido que vivir, este elemento de comunidad les ha permitido, pues, resistir y persistir a lo largo del tiempo. Sí, fortalecer un tejido social que es el que los sigue sosteniendo como territorios, como pueblos, a pesar de
de las enormes problemáticas que existen en torno, digamos, a los recursos naturales que son parte, como decís vos, de esta como visión. Entonces, existe esa gran contradicción y aquí tenemos justamente un elemento, ¿verdad?, fundamental de esa cosmovisión, ¿verdad?, que es Sí, la casa cónica. correcto, sí. Aquí, pues, en esta imagen la vamos a retomar un poco, pero aquí tenemos a Siwon, ¿verdad? Representado acá con el sopilote arriba de la casa cónica, ¿verdad? Yo pues tuve la oportunidad en algún momento de estar en Urusure de Cachaury. Y pues ellos me contaban un poco cómo los animales tienen una parte importante en el desarrollo de esta visión de mundo que ellos tienen en la conformación de los clanes, ¿verdad? Donde vemos que el indio nace a partir del grano de maíz, como lo vemos acá, ¿verdad? Esta forma de mazorca que tenemos acá, y con los animales que ayudan así a construir su casa, ¿verdad? Por eso hay una visión fraternal, ¿verdad? Como de hermanos hacia la naturaleza y de ese respeto que tienen ellos por esa casa común, ¿verdad? Que es tanto la comunidad o el usure, ¿verdad? Que es esta casa, así como la montaña que ellos respetan y ven como un sitio sagrado. Entrando propiamente en detalle de cada comunidad, vamos a ver un poquito el caso de los chorotegas. En el caso de los chorotegas, ellos proceden de Mesoamérica, llegaron a Centroamérica alrededor del siglo VI y se ubican principalmente en Guanacaste, ¿verdad? En la península de Nicoya, y forman parte de la región cultural de la Gran Nicoya. Una de las principales características de los chorotegas era la lengua que era descendiente de la lengua náhuatl, que era la que hablaban las civilizaciones en Mesoamérica, ¿verdad? Como los aztecas, y lo que es la representación de la cerámica policromada. De hecho, en estas cerámicas podemos ver elementos como el jaguar, ¿verdad? Que vean como un animal muy, muy poderoso. También creían en varios dioses, ¿verdad? Eran politeístas, y lo que mencionábamos un poquito antes, ¿verdad? Habían representaciones divinas del sol, de la luna, de la lluvia, del fuego, del jaguar y del maíz. Consideraban que el maíz era sagrado, sobre todo si el maíz era de color rojo. Elementos sagrados, como les mencionaba, el jaguar, como lo vemos aquí en esta pieza de cerámica, simboliza la fuerza, la inteligencia, la protección. El agua era considerado un recurso vital y el maíz era la base de su alimentación. Luego, en cuanto a los malecus, explican su origen mediante relatos sagrados y mitológicos. Aquí tenemos la figura del dios Toku. Según este mito fundacional, él abre una piedra y de ahí sale el hombre y el ave sagrada, que es la lapa roja, ¿verdad? Que representa el universo y la creación o la representación del gran espíritu, que sería como la deidad mayor. Ellos pues hacen rituales hacia estos dioses a través de instrumentos como carinas o como tambores, como los vemos acá. Siguen manteniendo el 70% de la población su lengua y elaboran artefactos para danzas, ¿verdad? Y para rituales. También conservan un cementerio dentro de uno de los palenques, a pesar del proceso de exterminio al que se vieron enfrentados por la situación de la explotación de hule que se dio a finales del siglo XIX. En cuanto a las creencias religiosas y espirituales, ¿verdad? Creen en este gran espíritu. Para ellos los ríos son sagrados y también los cuerpos de agua. Esta laguna como tal, por ejemplo, está ubicada en Guatuso. Para ellos tiene un elemento ritual muy importante. Dice que los espíritus habitan en la naturaleza y pueden proteger o castigar a las personas. Esto también es algo común en diferentes comunidades. ¿Cuáles son los ríos sagrados para ellos? El río Frío. Este río Frío sale de la zona de norte del país y desemboca en el lago de Nicaragua. El río Celeste, que este río estaría saliendo de las faldas del volcán Tenorio, ¿verdad? En lo que es este límite entre Cañas y
y Upala, ¿verdad? Por toda esta zona de Bijagua, el río Venado y el río Pastate, que estaría más o menos como por acá. También son sagradas las lagunas, las cataratas, los volcanes y cuentan con un cementerio arqueológico en Tongibe, donde conservan restos y objetos de sus antepasados. Respecto a los huetares, creen que la tierra fue creada por un dios supremo. Este dios unió al hombre y a la mujer y le dio la capacidad de formar familias y les enseñó a convivir con la naturaleza. Reconocen la existencia de dos espíritus, el creador del universo y la madre tierra. Y también consideran sagradas las montañas, el río Candelaria y los bajos del Rey. De hecho, esto que tenemos acá, pues ahora es un lugar un poco más turístico, ¿verdad? Y se encuentra dentro del territorio de Zapatón y se llama la Catarata del Rey, ¿verdad? En toda esa cuenca del río de Candelaria que está cerca del Pacífico Central de Costa Rica. En cuanto a los Bruncas, su historia pues se transmite oralmente, ¿verdad? Eso es algo también muy común de las comunidades. Los mayores conservan y enseñan las leyendas y los mitos al pueblo y está profundamente ligado al territorio y a sus antepasados. Dentro de la tradición boruca y terraba tenemos lo que es la elaboración de máscaras, ¿verdad? Dentro de esta comunidad pues está el tradicional baile de los diablitos realizado a finales de diciembre, inicios de enero y a mediados de enero, ¿verdad? Dependiendo si es la comunidad boruca o la comunidad de Rey Curré. Y en esta representación ellos salen enmascarados con máscaras como esta que representan a los diablitos y espantan a un toro, ¿verdad? Bastante torpe que representa a los españoles, lo que es algo muy importante porque pues aquí tenemos un recordatorio del proceso de resistencia que ellos llevaron en contra de los españoles y que pues finalmente este territorio fue pues más, si se quiere, afectado o influenciado, digamos, occidentalmente, si se puede decir así, no tanto por la llegada de los españoles, sino por el Estado costarricense a partir de la construcción de la carretera interamericana sur, ¿verdad? Donde pues ya empezamos a ver la llegada de personas no indígenas al territorio. En cuanto a las creencias espirituales, pues creen en la existencia de espíritus que habitan en las naturalezas. Algunas leyendas que tenemos son el espíritu de las aguas, la gran serpiente, el protector de los chanchos de monte y la leyenda del Cuasrán. Dentro de los elementos más importantes para esta población es esto que tenemos acá. Este es el Río Grande de Terra. Por ejemplo, en los sitios arqueológicos donde hay esferas de piedra, si usted va a ese sitio arqueológico, hay diferentes, ¿cómo le explico? O sea, está propiamente el museo, pero hay otros sitios dispersos en regiones cercanas. Hay uno que está en una parte alta, que de ahí usted ve perfectamente toda la cuenca del Río Grande de Terra. Entonces es un lugar con una importancia ritual muy importante y espiritual. Y también pues tomemos en cuenta que este río en su momento pues podía ser la fuente de gran cantidad de peces, de otra serie de recursos que ellos utilizaban y que propiamente les daba la vida. Luego, la tierra es un elemento sagrado, ¿verdad? Es fuente de vida, fue confiada por el Creador para protegerla y cuidarla. No la consideran un bien comercial, esto es importante conversarlo, sino un espacio sagrado donde donde viven todos los seres. Uno de los comentarios que de pronto uno escucha de personas no indígenas hacia estas personas indígenas es que dicen, pero ellos ¿para qué quieren el territorio si no lo explotan? Porque la lógica de ellos no es tanto la explotación del territorio como tal, sino pues la conservación o el uso racional, es decir,
lo que una persona tal vez que hace esta crítica dice, pero es que están dejando quesos en monte. Bueno, es que justamente es eso lo que, ¿verdad? Lo que la tierra le da a la persona. Ellos tienen el conocimiento, por ejemplo, para extraer plantas medicinales, por ejemplo, el guarumo, ¿verdad? Y pues dentro de la lógica un poco más de nosotros, digamos, desde el occidente es, pues eso deberían de, no sé, de arrancarlo, de echarle algún agroquímico y hacer una milpa o hacer alguna cosa así para que ellos puedan pues producir más alimentos o generar más dinero. Y pues eso es una de las críticas o uno de los aspectos que pues hay que tratar de verlo con otros ojos o de tratar de entender el punto de vista de ellos acerca de la percepción de la tierra, ¿verdad? Que no es únicamente un medio para explotar y producir y producir y producir constantemente, sino como algo con lo que se convive y de lo cual pues las personas son parte o somos parte al final y al cabo, ¿verdad? Luego, pues las leyendas, hay leyendas que explican el origen del mundo y que fortalecen esta identidad cultural y consideran que muchos acontecimientos de la naturaleza tienen origen espiritual. Tenemos dos leyendas principales, la del Quasran, que fue un Sukia, un líder espiritual que huyó de los invasores y, según la tradición, vive junto con su familia en un lugar que se llama Volcán, y la historia de la gran serpiente, que relata la relación entre una joven y enorme serpiente sagrada y explica el origen de fenómenos naturales y la presencia de seres espirituales. Respecto a los Terravas, su conocimiento ancestral se ha transmitido en forma oral. Los mayores conservan saberes sobre elaboración de herramientas, de madera, de trabajo en oro, y existe un esfuerzo por rescatar y preservar su cultura tradicional, aunque la lengua sí se ha perdido. En cuanto a la cosmovisión, pues vemos algunas similitudes con la comunidad boruca, ¿verdad? La tierra es considerada madre y fuente de vida, el agua, el sol y la luna forman parte del equilibrio. Aquí es muy importante destacar el papel de la mujer, ¿verdad? Se considera como símbolo de fertilidad y continuidad de la comunidad, ¿verdad? Un dato importante es que muchas comunidades indígenas son clanes matrilineales, es decir, usted pertenece a un clan y es la línea materna, ¿verdad? Es propiamente el útero donde usted sale, ¿verdad? Lo que mantiene su linaje. Dentro de los lugares sagrados, vemos acá la laguna Cartzí, principal lugar sagrado de los Terravas. También las montañas y los bosques son espacios de valor espiritual y contaban con cementerios arqueológicos donde enterraban a sus difuntos. Aquí también ha sucedido el tema del sincretismo, es decir, ellos pues tienen algunas de estas tradiciones o las preservan, pero también muchos ya han adoptado la religión católica como su religión, ¿verdad? En todo este proceso de evangelización que ha ocurrido desde el periodo colonial. En cuanto a los Noves, ellos pues creen en un ser supremo llamado Novo. Según la tradición, él destruyó el mundo mediante una gran inundación y luego volvió a sembrar la semilla de la humanidad. Y existen guías espirituales enviados por Novo para proteger al pueblo. En cuanto a la cosmovisión, tienen una dualidad entre un mundo natural y un mundo sobrenatural. De hecho, en el caso de los bribris y los cabécares, pues hay un poco esa dimensión a partir de la casa cónica que luego vamos a ver. Y para ellos el número 4 es sagrado porque, según su visión de mundo, Dios creó el universo en 4 días. Dentro de sus principales seres espirituales tenemos a Novo, creador y protector, y a Bubes, espíritus que habitan la gran poza sagrada. Y reconocen la existencia de otros seres espirituales. Importante tomar en cuenta que esta comunidad de los Noves, pues ellos están tanto en Costa Rica como en Panamá, ¿verdad? Que lo vimos ahora en el mapa. Ahora sí, en el caso de los cabécares, vamos a ver muchas similitudes entre los cabécares y los bribris, ¿verdad? Para ellos, el universo es una gran casa cónica, un gran usure. Entonces, esto está dividido en
varios niveles separados entre el mundo superior, ¿verdad? O el mundo terrenal, y el mundo inferior, que sería el mundo espiritual. Y ambos creen que el universo fue creado por Sibó, solo que para los Cabécares el centro de ese universo está en San José Cabécar, mientras que para los Bribris está en una montaña que se llama Surayum, pero tienen algunos elementos culturales muy similares, inclusive algunos aspectos en la lengua algunos vocablos que suenan muy similar también. Igual dentro de esta cosmovisión, antes solamente existían piedras, pero hubo un sacrificio que se dio que pues logró generar la creación de la vida. Ese sacrificio es una niña que se llama Iriria. Ella era hija de Duatmi, que era la mujer de las aguas. De hecho, Du significa agua en bribri. Según la tradición, los Cabécares nacieron antes que el sol. Vamos a explicar un poco en qué consiste la casa cónica. Entonces, en el primer nivel está Sibó, el mar, el sol y el trueno, que sería esto que está aquí más arribita. De hecho, lo vimos en la imagen anterior donde estaba Sibó más arriba. Después tenemos un segundo nivel donde están la tierra, los seres humanos y las plantas, que estaría acá donde vemos la montaña. El tercer nivel, que sería el primer nivel hacia abajo, que es el mundo de Sulá, donde están los espíritus buenos, perdón, acá. Y finalmente, está el cuarto nivel, que es el lugar de donde provienen las cosas buenas y las cosas malas, aquí, al puro final, en el mundo inferior. Ellos creen que cada elemento de la naturaleza tiene un dueño o espíritu protector, que hay espíritus buenos y malos, y que los animales y fenómenos naturales deben ser respetados y forman parte de la vida espiritual. Lo mismo pasa con los bribris, ¿verdad? Lo que ya les mencioné, para los Cabécares, el origen del ser humano, ¿verdad? Se da a partir de un grano de maíz, ¿verdad? Y la unión con algún animal, y de ahí nacen los clanes. Y en el caso de los bribris, pues ellos plantean que es en la montaña de Surayum. Para ellos, todo lo creado por Sibó merece respeto y protección, y todo conocimiento ancestral es transmitido de generación en generación. Aquí, por ejemplo, vemos una montaña que es sagrada para ellos, que es el Cerro Camuc. Para ellos, esta es la casa de los animales. Ríos, lagunas y chacras de agua caliente también son sagradas para ellos. De hecho, cerca sobre la ribera del río Lari, devolviéndose por la montaña, hay lugares donde hay manantiales de agua caliente. Respecto a las actividades económicas, saliendo un poco del tema de la cosmovisión, aquí empezamos ya un poco a ligarnos con temas de las problemáticas que ellos viven. La agricultura que se practica generalmente es de subsistencia, ¿verdad? Desde tiempos ancestrales tenemos el consumo de maíz. Más adelante, pues ellos, con la llegada de los europeos, pues empezaron un poco a criar gallinas o cerdos para el autoconsumo. Y aquí vemos lo que es la producción de banano, ¿verdad? O de palma, en la cual ellos trabajan ya propiamente de manera remunerada para personas no indígenas. Y pues esta problemática la vemos un poco acá. Ellos producen banano o plátano. Esto es el puerto de Suretcan, el río Tilir. Pero las personas no indígenas lo compran a precios muy bajos. Entonces es una situación que pues los deja en franca desventaja, ¿verdad? Porque uno de los principales problemas pues es el tema económico. ¿Verdad? Y otras actividades que desarrollan, pues son el arte, ¿verdad? O lo que son artesanías, ¿verdad? Como las máscaras que vemos en la zona de Boruca, los tambores en el caso de la comunidad Malecus, o los objetos de cerámica hechos por los chorotegas. Y vamos a hablar ahora de la resistencia. No sé si Sole tenés alguna acotación en este punto. Sí, claro que sí, José. Bueno, el tema ha estado súper interesante y como muy completo. Yo creo que ahora nos falta como esa discusión en el poco tiempo que nos queda, que son como 7 minutos, pero un poco, José, hablar de los grandes procesos de resistencia a lo largo del tiempo y de las luchas actuales
y de los líderes que han perdido algunos de ellos la vida defendiendo sus territorios, ¿verdad? Por invasiones de sicuas, como ellos las denominan, ¿verdad? O personas no indígenas, para los que no saben qué significa ese término, y también por la explotación de recursos naturales e hídricos, como pasa en el caso del Pacífico Sur. Entonces, tal vez un poco enmarcar esto, ¿verdad? Esas grandes luchas que prácticamente se remontan a tiempos de Garavito, en el siglo XVI. Sí, correcto. Bueno, en este caso, pues estos procesos los vemos un poquito más hacia lo que es finales del siglo XIX, ¿verdad? Todo esto que vemos acá, todos estos puntitos de color como cafecito, eran empresas pertenecientes a Minor Kid, ¿verdad? De la United Fruit Company. A partir del establecimiento del enclave bananero en Costa Rica y en Panamá, pues tenemos el ataque, ¿verdad? O el desplazamiento de comunidades indígenas, y aquí surge la figura de Antonio Saldaña, ¿verdad? El último rey de Talamanca, que muere en condiciones muy, muy extrañas en 1910, probablemente haya sido envenenado, y a partir de ahí, pues, comienzan a ya establecerse el Estado costarricense dentro del territorio, ¿verdad? Con personas no indígenas, ¿verdad? Como jueces de paz o cargos de tipo militar, para poner orden en el terreno para el desarrollo de esta actividad, que pues al final iba para los bolsillos de Minor Kid, ¿verdad? Con la Changuinola Fruit Company, ¿verdad? Donde inclusive si nosotros vamos hacia la zona de Chase, ahí inclusive vemos todavía un túnel que persiste de cuando por ahí habían líneas férreas. Luego tenemos el caso de los Malecus con el Ule. Esta comunidad, como mencioné antes, era muy extensa, tenía muchísima población, y explotadores de hule que venían de Nicaragua comenzaron a explotar a estas comunidades, a desplazarlos, a llevárselos inclusive a trabajar en condiciones de esclavitud fuera de su territorio. Y pues fue Monseñor Bernardo Augusto Tiel quien toma nota de esto, incursionó en las tierras, y más de la mitad de los indígenas eran vendidos a Nicaragua y murieron debido a los maltratos o a los cambios del clima. Ellos, pues esta situación hizo que esa comunidad, que era tan extensa, pues se viera reducida a lo que tenemos hoy, que son únicamente 3 palenques. Luego, en el caso de la zona sur, y esto lo vamos a ligar un poco con los procesos de resistencia actuales, tenemos la apertura de la Interamericana Sur, ¿verdad? Todo lo que fue romper esta montaña por el Cerro de la Muerte para abrir las carreteras, llevó a el asentamiento de colonos no indígenas en territorios que, bajo esta visión de que bote la montaña y siembre y haga una milpa o siembre un cafetal o lo que sea, pues van a verse ese proceso de pérdida de los territorios indígenas, que intenta regularse a partir de la creación de la ley indígena a finales de los años 70 y del establecimiento de lo que se llaman reservas, pero que no ha sido del todo efectivo el Estado en ese proceso de recuperación, y ahí es donde entra Sergio Rojas, ¿verdad? Aquí tenemos el territorio indígena de Salitre, del que hablamos al principio. Los puntos rojos son territorios ocupados por no indígenas. En el siglo XIX fue la United Fruit Company, ahora son otras compañías, ¿verdad? Ahora no es banano, ahora es piña. Entonces, si usted va a Buenos Aires de Punta Arenas, usted del Río Convento para acá, usted ve piña y piña y piña y tractores con aquellas máquinas echando aquel montón de agroquímicos, donde prácticamente la tierra es un sustrato que sostiene una mata que crece por venenos, ¿verdad? Y por agroquímicos. Y pues Sergio Rojas lideró una lucha para recuperar esas tierras y hacer el trabajo que el Estado no estaba haciendo. Y por eso fue asesinado el 18 de marzo de 2019. Y lo mismo, situación similar, pero con la comunidad Broran, pasa con Jerry Rivera, que fue asesinado el 24 de febrero de 2020. Misma lucha que está llevando adelante Pablo Cíbar, que tiene indicaciones de que su vida se proteja por organismos internacionales, y pues es una tarea en la que el Estado costarricense pues ha sido, para utilizar una palabra, cuestionable, ¿verdad? Ha quedado debiendo.
ha quedado debiendo, por supuesto, porque en la comunidad o en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, vamos a ver, algunas instancias estatales, pues, podría pensarse que responden más a las personas no indígenas que a las personas indígenas, ¿verdad? Y hay casos documentados de ataques, de quemas, ¿verdad? De amedrentamientos en contra de familias, ¿verdad? Inclusive, por parte de personas no indígenas en contra de estas comunidades. De balaceras, y últimamente, José, también tenemos un tema acuciante en territorios que tiene que ver con el crimen organizado. Y eso también ha pasado a ser un problema bastante serio, ¿verdad? En algunos de los territorios que se ven expuestos también, ¿verdad? A estos grupos de crimen organizado que además no han sido efectivamente controlados. Hoy en otro programa sobre territorios indígenas también en América Latina hablábamos con Janina sobre por ejemplo, que en Costa Rica se nombre o se hable de un supuesto cartel de Caribe Sur, entonces ahí se criminaliza todo un territorio, todo un grupo muy diverso, ¿verdad? Cuando en realidad se está hablando de un grupo, ¿verdad? Criminal, ¿verdad? Muy concreto, pero se le denomina como todo el territorio. Entonces ahí tenemos, digamos, ese tipo de elementos que también refuerzan el racismo y la discriminación, porque generan esa percepción de peligrosidad y esa percepción de que son lugares, ¿verdad? Tierra de nadie, donde cualquier cosa puede pasar, cuando en realidad han sido más bien sitios rituales, ¿verdad? De una riqueza, digamos, de cosmovisión enorme a lo largo de muchísimos siglos también. Sí, también digamos, bueno, el papel del Estado, digamos, central, digamos, las instituciones, pero también, bueno, esto daría para otro programa, el tema propiamente de las organizaciones que pertenecen al Estado, que administran esto, ¿verdad? Estoy hablando de las ADIs, ¿verdad? Que eso es todo un tema, porque vamos a ver, a partir del momento en que ellos, pues, que el Estado comienza a administrar eso a partir de reservas y de asociaciones de desarrollo, de ahí, por ejemplo, en un territorio como el Talamanca-Cabecar, que ya vimos eso, ¿verdad? Y bueno, quienes conozcan por ahí, vean los medios de comunicación que hay para moverse por el territorio, ¿verdad? ¿Cuántas personas pueden ir a una asamblea a votar y qué tan representativas son esas asambleas? Claro, por supuesto. Pienso, por ejemplo, en Chiripoduchi, ¿verdad? Donde la gente que vive, ¿verdad? Más allá del río Chiripoya, en la parte de la montaña, tiene que caminar muchos de ellos horas para poder llegar, por ejemplo, a Grano de Oro. Entonces, esa representatividad definitivamente es muy cuestionable. O sea, hay un incumplimiento, diría yo, de forma muy concreta de la ley indígena y de los convenios internacionales, del convenio 169 de la OIT y de convenios relacionados con grupos tribales. Es decir, hay deudas importantes, y también ahora está todo el tema, por ejemplo, en el norte, del saqueo de oro en Cruzitas, ¿verdad? Muy cerca también de los territorios malecos, en fin, hay como muchos frentes abiertos. Eso sería todo un tema y todo un programa nuevo. Otro programa. Porque estamos llegando realmente al final de ese programa, y te agradecemos muchísimo porque lejos, digamos, de tener un tema terminado, quedan preguntas, quedan cuestionamientos, quedan muchas cosas por conversar, y desde ya invitado para este segundo programa, donde podemos profundizar un poco más sobre la dinámica, sobre todo de Pablo, ¿verdad? Que es el que ha quedado con esa misión ahí de proteger el territorio, de denunciar lo que está pasando, las invasiones y demás, el incumplimiento de la ley por parte del Estado costarricense, pero con un riesgo importante a su seguridad personal, ¿verdad? Muchas gracias a José Salas Alvarado, profe de la Cátedra de Historia, y un apasionado profesor de estudios sociales. Muchísimas gracias a José, y nos vemos en una nueva edición. Bueno, hasta luego, un gusto.
Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.